Amén. Bueno, vamos a leer la palabra, luego estaremos orando. Dice Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a orar. Únase conmigo en esta oración. Ahí dejamos la lectura. Oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. El tema de este día lo he titulado: ¿cómo es que se crece en discernimiento? ¿Cómo crecer en discernimiento? Quiero comenzar diciendo que, bueno, en la porción que hoy hemos leído hay varios elementos que la rodean. Me gustaría que viéramos la porción desde los elementos que rodean esta historia. La mayoría de creyentes que hemos leído esta historia la hemos visto desde la perspectiva tan poderosa de cómo el apóstol Pedro descubre la mentira de Ananías y Safira, y cómo por la revelación de Dios él determina qué es lo que le sucedería. En el caso de Ananías, murió por haber mentidole a Dios, pero Safira tuvo la oportunidad de no mentirle a Dios. Pero Pedro ya sabía qué es lo que le sucedería. Por lo tanto, cuando Ananías entró, esa parte no la leí, pero quizás usted ya la conoce. Cuando Safira, que es la esposa de Ananías, entró, Pedro le hace la pregunta: ¿vendiste en tanto la propiedad? Y entonces ella dice: sí, así, en eso, como dijo mi esposo, así. Y entonces Pedro le dice: tú también vienes mintiendo. Así que los mismos hombres que fueron a enterrar a tu esposo, esos mismos hombres te van a enterrar a ti. Y en ese momento Safira también murió. ¿Cómo es que el apóstol Pedro llega a tener esa claridad de el resultado que tendría Safira? ¿Cómo es que él entendía o discernía el momento que estaban viviendo? ¿Cómo es que lo llegó a saber? Pero no pensemos en Pedro, pensemos en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener el discernimiento para conocer cuál sería el resultado de una o de otra decisión? ¿Qué claridad tenemos como creyentes para saber el outcome, el resultado de cualquier decisión que nosotros tenemos? ¿De dónde surge ese discernimiento? ¿Dónde nace? ¿Cómo es que se da? Otro elemento importante para el desarrollo del tema es que en la porción de hoy está ligada a muchos elementos que le rodean. Por ejemplo, dentro de los personajes aquí está el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro no lo tiene que aislar usted a el capítulo 5. Si usted pone atención, el apóstol Pedro en el capítulo 3 de este mismo libro, él sana a un paralítico que está a la entrada de un lugar donde Pedro y Juan iban a orar. A la misma hora ellos oraban. Por lo tanto, un apóstol que tenía una rutina de oración irreemplazable, nunca cambiaba su rutina de oración por nada. Este es el apóstol que está haciendo estos portentos ahora.
No lo alejemos de eso, pensemos siempre en esto. El capítulo 5 tiene un antecedente, y el antecedente es que el personaje principal ahí, que es Pedro, es un hombre que tiene un tiempo de oración que no lo cambia por nada. ¿Ok? Vamos pensándolo así. En segundo lugar, es un hombre que había tenido experiencias con Jesús. El apóstol Pedro se define como aquel hombre que todo lo que Jesús decía, él rápido corría a hacerlo. Se recuerda cuando lo vio venir caminando sobre las aguas y se asustaron. Jesús dijo: no tengan temor, soy Jesús. Pedro le dice: bueno, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y entonces el Señor le llama y le dice: ven entonces. Y Pedro caminó sobre las aguas, es decir, había tenido experiencias con Cristo. No una, muchas experiencias con Cristo. En unas le había ido bien, en otras le había ido muy mal. Sí, porque a veces se adelantaba la respuesta si el Señor lo reprendía. En ocasiones el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Pero todas esas experiencias fueron llenando al apóstol de una capacidad de discernir lo que Cristo quería. Otro elemento que podemos considerar, hermanos, es que él es un personaje que estaba lleno del Espíritu Santo. Esos elementos no los podemos olvidar a la hora de ver esta porción, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo desarrollamos, cómo crecemos en discernimiento? La mejor manera, mis amados hermanos, para empezar el crecimiento en esto del discernimiento, y no sé si ustedes entienden el término discernimiento. Discernimiento es la capacidad de determinar cuando algo es bueno o es malo, pero no necesariamente tan simple como bueno o malo, sino más bien discernir entre lo bueno y lo bueno. A veces es discernir entre un espíritu que viene de Dios y un espíritu que no viene de Dios. El discernimiento no es así como cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se comienza a crecer en discernimiento? El primer elemento que debemos considerar es que las experiencias con Dios son las que traen conocimiento de sus caminos. Es el conocimiento, son las experiencias que uno va teniendo con Dios, la que le va permitiendo a uno conocer cómo opera Dios, cómo las cosas se van dando. Pedro está ante una situación que él ya había visto antes. Cuando uno lee la Biblia, uno lo ve aislado, como que sí, el capítulo 5 no tiene que ver nada con otra parte de la Biblia, pero no. Pedro había tenido experiencias con Dios, y lo que aquí en el capítulo 5 se está viviendo ya lo había visto Pedro. No era la primera vez. Pedro ya había tenido experiencias de esta índole. Si usted lee cuidadosamente otra vez la porción, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Pero vea lo que dice, verso 2. ¿Cómo dice el verso 2? Otra vez. Ustedes aquí no saben qué dijo el verso 2. Y sustrajo del precio. Otra vez. Y sustrajo del precio. ¿Dónde más han oído ustedes de alguien que terminó mal por sustraer? Es decir, que Pedro, esta no era la primera vez que estaba ante personajes de la misma calaña, de la misma manera. El discernimiento entonces viene cuando uno ha tenido experiencias con Dios, y esas experiencias se ven reflejadas en el cotidiano vivir, en la vida diaria. Y entonces, cuando usted lee y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y usted sabe lo que sucedió.
Y es que las experiencias con Dios son las que nos van trayendo ese conocimiento de sus caminos. Pedro conocía la historia reciente de Judas, y cuando Pedro conocía cómo Judas sustraía también de la bolsa y cómo Judas terminó, ya Pedro podía, como parece que como que puede adivinar, como que él ya se imagina cuál sería el final de Ananías y de Zafira. Él casi que lo puede garantizar. Él sabe que quienes hacen eso terminan mal. Lo tiene tan claro por las experiencias que ha vivido. Tú creces en discernimiento cuando vas viendo el obrar de Dios en el diario vivir. De repente dices: no, esto no está bien, porque yo he leído esto en la palabra, porque yo tuve una experiencia con Dios, y entonces ya sé lo que Dios va a hacer. Aleluya. Fíjense que hace poco hablando, les hablaba de esto a unos hermanos y les decía, esto, ustedes han oído, voy con las hermanas por favor ayúdenme en esta predicación. Han oído el dicho por ahí de que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Ah? ¿No lo habían oído o sí lo habían oído? Sí, ok. No es cierto. Les han mentido, no es cierto. Les voy a explicar cómo está ese asunto del sexto sentido. No existe. Les voy a decir lo que existe. En el caso de los varones, los hombres somos como más dados a la lógica, al razonamiento. Pero, ¿por qué las damas tienen mejor memoria? Porque ustedes no se dejan, pero interpretan desde lo emocional. Entonces, si algo les impactó emocionalmente, eso no lo olvidan nunca. Eso no se olvida, porque fue muy intenso aquello adentro. Y entonces, después de que han guardado un sentimiento por mucho tiempo, luego se encuentran en una situación muy parecida. Uy, ¿qué recuerdan? Recuerdan su dolor. Y cuando van recordando su dolor, empiezan a decir: esto no se me hace que va a terminar bien. Entonces lo que tienen no es un sexto sentido, lo que tienen una memoria pero a colores. Y no importa si pasó hace 10 años, lo recuerdan muy bien, porque no es una cuestión mental, es una cuestión emocional. Usted recuerda cómo la hicieron sentir. Por lo tanto, cuando usted ve que alguien está actuando de cierta manera, le empieza a dar una sospecha y empieza a decir: no, esto no va a ir bien. Esto no va a ir bien. Y mira, le dice al esposo: te aseguro que no, y no me llamo fulana, ya vas a ver, así va a pasar. Y el esposo le dice: no, ¿por qué dices así? ¿Por qué eres tan desconfiada? 3 semanas más tarde pasa como ella dijo. Ya el esposo miedo le tiene a la sierva de esta mujer. Eso que le acabo de decir no es otra cosa que la capacidad mental que alguien tiene de recordar. Tiene una capacidad en la memoria para recordar las experiencias, en este caso las experiencias negativas, pero también pueden ser experiencias muy positivas. Y es precisamente lo mismo que sucede en nuestro espíritu. Crecemos cuando aplicamos la palabra a nuestra vida. Cuando empezamos, escuche lo que sucede cuando usted tiene experiencias con Dios y empieza a aplicar la palabra a su vida. Empieza a tener momentos muy sólidos con Dios, experiencias muy profundas que más adelante en su vida se recuerda: Dios un día me dijo esto y salió así, y Dios un día hizo esto y también salió así. Déselo fuerte al Señor. Y entonces usted empieza a crecer. Empieza a crecer en el discernimiento, porque miren, mis hermanos, la memoria de cómo nos impacta la palabra es la que nos libra en el futuro. Es como la palabra nos va impactando, y cómo recordamos que la palabra nos ha impactado es como nos va librando en el futuro, porque en el futuro recordamos
las misericordias de Dios, recordamos el favor de Dios. A veces recordamos también la corrección de Dios. Y eso nos va librando, porque mañana estaremos ante una circunstancia que parece nueva, pero usted dice: esto ya lo he vivido, esto ya el Señor ya me lo ha dicho, ya me lo ha contado, y yo lo leí en la palabra. Y es entonces la memoria, es como Dios nos impacta con su palabra, es aquella la que nos va librando en el futuro. Veamos de este hombre, el apóstol Pedro. Cuando intentaron intimidar a Pedro, no lo pudieron hacer. En el capítulo 3, después de que sanó al paralítico, las autoridades religiosas se lo llevaron y le dijeron: no vas a hablar más en el nombre de Jesús. Y Pedro recordó algo. Vamos a ver si van poniendo atención. ¿Qué creen ustedes que recordó Pedro? Porque me salió bien con lo de Judas, me salió bien. Rápido, porque fue muy obvio. Pero esta que les estoy haciendo ahorita no es muy obvio. Pero vamos a contestar primero. Ok, no es muy obvio. ¿Qué estaba recordando Pedro? Vamos a ver. ¿Qué experiencia estaba recordando Pedro? Vamos a ver. ¿Cuándo? La negación. Recordó. ¿Quién dijo la negación? Creo que tiene mis notas. La negación. Para Pedro, cuando lo quisieron intimidar, recordó que nunca debió haberse dejado intimidar por aquella mujer o por aquellos hombres que le dijeron: usted andaba con Jesús, ¿verdad? Usted lo vimos que andaba con Jesús. Y se intimidó. Y aquella experiencia tan amarga, lloró amargamente, dice la Biblia, después de haber negado al Señor, lloró y lloró tanto que esa experiencia se le clavó en el alma. Y hoy salen unos señores allí todos enojados: no me vuelves a hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué experiencia cree que se le vino? Se le vino aquella experiencia cuando él lloró amargamente y entonces dijo: momento, no, eso no lo vuelvo a hacer, porque hoy vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Eso es discernimiento. Es decir, la memoria de cómo nos ha impactado la obediencia y a veces hasta la desobediencia nos va dando un discernimiento de la palabra, un discernimiento, y así uno crece en el discernimiento. Y entonces Pedro se puso de pie ese día y dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto es que cuando uno comienza a darse cuenta de todo esto, uno toda la vida comienza a unir y empieza a decir: esto es lo que Dios quiere. Y hermano, ¿qué piensa de esto? Esto pienso de esto. Dice: pero ¿por qué tiene tanta claridad? Dos: o ha sufrido mucho o ha leído mucho. Sí, porque cuando alguien ha leído mucho y está ante una crisis, lo primero que recuerda es la palabra de Dios. Claro, quizás por la mañana estuvo leyendo algo de la Biblia y durante el día le sucede una cosa. Lo primero que le brinca a la mente es lo que leyó temprano en la mañana. Y entonces usted comienza a tener un discernimiento de aquellas cosas que le van rodeando. Otro elemento importante, hermanos, en este desarrollo de el discernimiento es la correlación de la Biblia, y mi vida es la que me va dando discernimiento. La correlación de la Biblia con mi vida. ¿Cómo voy relacionando la Biblia con mi vida? Cada día que lees y oras, vas teniendo una experiencia con Dios y vas relacionando lo que leíste con tu propia vida y vas aplicando a tu vida lo que has leído. Y tarde o temprano te vas a enfrentar con una dificultad y vas a recordar lo que la Biblia dice. Y entonces la gente va a decir: wow, es que tiene respuesta para todo la hermana. Es que la hermana tiene una relación con la Biblia tan constante que cada problema que surge,
parece Google. Empieza en su mente, comienza a googlear todos los versos de la Biblia que la han impactado. Y dice: no, mire, esto es lo que Dios dice. Y son personas que siempre saben lo que Dios está hablando. Por eso cuando Pedro está ante Ananías, él exactamente sabe qué decir y sabe qué hacer. Él tiene el discernimiento tan desarrollado. El otro elemento, hermanos, en este pequeño estudio de cómo es que se crece en discernimiento, es que la conciencia se fortalece cuando nos relacionamos con la palabra. ¿Por qué la conciencia? Porque entre más tiempo pasamos con la palabra, más sensibles nos volvemos. Cuando uno pasa tiempo con la palabra y Dios a veces lo reprende, a veces lo anima, uno se vuelve sensible y uno va obedeciendo. Y entonces en la palabra uno va, es la conciencia. La conciencia se puede volver dura o se puede volver muy sensible. Se endurece cuando usted la ignora. Si usted ignora lo que su conciencia le dice, pues mañana la voz ya no va a ser tan clara ni tan ruidosa. Si la ignora una vez, siempre le va a hablar la conciencia, pero usted la va quieta, le va a decir. Usted la va a suprimir. Pero luego le va a volver a hablar, pero ya va a ser suave. Y se va endureciendo hasta que la Biblia dice que a algunos se les cauterizó la conciencia. La conciencia cauterizada es como aquella conciencia que ya se encalló, tiene callo. Como esas manos a veces saludo hermanos que como que una piedra estoy dándole la mano yo. Sí, ya tienen callos. Y el otro día estaba, no sé, les voy a contar esto, no les importa, pero lo voy a contar. Estábamos allí en un fire pit. Y entonces, de esos que tienen como piedritas y está el fuego encendido, y estábamos ahí y yo veía que los hermanos que estaban ahí conmigo agarraban piedritas que estaban calientes. Y como era Navidad, estaba frío, las piedras calientes, y se las agarraban en la mano. Ay, dije yo también. Agarré una y solo oí que le hizo pss. Me hicieron hoyo en los dedos, me quemé. Pero yo me les quedaba viendo, y estos que agarran y hasta jugando con ellas. Por lo menos dije yo que estos siervos, que las manos las tengan duras y no la conciencia. Y yo también dije, y espero que mi conciencia esté como mis manos también. Porque es ahí donde el discernimiento surge. Cuando eres sensible a lo que Dios está hablando. Mira, hermano, hay personas que tienen una conciencia que han desarrollado un discernimiento, que hasta las cosas más simples para ellos es la voz de Dios la que están escuchando. Y hay gente que Dios, aunque les grite, aunque estén en camilla en un hospital, ellos piensan que es mala suerte. Ellos no escuchan la voz de Dios aunque Dios les grite. Pero Dios te habla, y cuando eres sensible desarrollas el discernimiento. El discernimiento espiritual también crece cuando obedecemos a Cristo en su palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia a Cristo es donde el aprendizaje sucede. Este no es un aprendizaje cognitivo. No es una cuestión de que, así como cuando nos mandaban a aprendernos las tablas de multiplicar. Cuando a mí me dijo mi papá: vaya, apréndase de memoria las tablas de multiplicar. Y empecé a aprendérmelas. Y entonces, como a la hora me dijo: vamos a ver si ya te la aprendiste. Dígamelas. Y dos por una, dos por dos, hasta cantaditas hacerlas así. Y ahora la del 3, y ahora la del 7. Y 7 por una, 7 por 2, 14. Bueno, me dijo, ahora me la vas a decir al revés, me dijo. Es que yo solo me la puedo al derecho, le dije. Y entonces él usó un término, no sé si ustedes lo conocen. Me dijo: es que yo no te las mandé a que te las guayabiaras, me dijo.
Guayabear, yo no sé qué significa, no uso el término yo, pero mi papá sí lo usaba. Es que yo no te mandé a que te guayabearas las tablas, te mandé a que te las aprendieras. Y tú te las has guayabeado, me dijo. Estoy fregado porque ni inglés aprendo y el español mío está arruinado, estamos mal. Y sigue aprendiéndotelas, me dijo. Y luego ya me decía 7 por 8, 7 por 3, 7 por 9, 7 por 5. Y luego me las tiraba. Me tiraba del 7, me tiraba del 9, me tiraba del 4, pero hacía un revoltijo, hermano. Y si yo no respondía es porque solo me las había guayabeado. Y eso me decía él, no sirve. Esto, el evangelio no es de guayabeárselo. Esto no es de cantar alabaré. Esto no es de aleluya, aleluya, hermanito. No, no, no. Este asunto es de obedecer. Y cuando uno obedece, le duele. Y cuando le duele, aprende. Y cuando aprende, crece en discernimiento. Y mañana camina seguro porque sabes cuál es la voluntad del Señor. Miren, hermano, fíjense que cuando yo pienso en los abogados, los buenos abogados, los mejores abogados son aquellos que tienen buena memoria de los landmark cases. Los casos, en castellano, ¿cómo se dice landmark? No sé, pero ustedes sabrán. Todos saben que es un landmark case. Un caso landmark es un caso muy prominente que se resolvió y que quedó como en la historia. Son los grandes casos. Los buenos abogados son aquellos que conocen la ley, pero también conocen los casos que les llaman landmark cases. Y entonces cuando están ante el caso suyo, por ejemplo, usted llega, me han acusado de tal cosa, pero es un buen abogado y dice, tu caso se parece a un caso que en 1998 en Pensilvania acusaron a un fulano y se resolvió de esta manera, así que tú puedes ganar. Mire cómo son los abogados. El abogado que no tiene experiencia, solo plata te va a sacar. Sí, porque el tipo le anda adivinando también. Pero el que sabe, ese conoce los casos actuales y casos antiguos y cómo se resolvieron, y rápido, hasta el número de casos se saben de memoria. Y se presentan ante el juez y dicen, mire, de acuerdo, este hombre debe salir libre porque todas las acusaciones son idénticas al caso del folio tal en tal año, de fulano contra fulano, y la corte decidió que esa persona era inocente. Por lo tanto, exijo y pido que eso mismo se diga de mi acusado. Y como ya existe un caso previo, el juez no le toca otra que alinearse y dice, bueno, queda libre. Pero ¿eso qué es? Eso es una memoria muy humana. Una memoria muy humana. Pero Dios nos está invitando a que nosotros, de nuestras experiencias, es que usted debe de tener en su propia vida landmark cases. Usted tiene que saber cómo Dios le ayudó cuando no tuvo nada que comer. Usted tiene que saber cómo Dios lo bendijo cuando pensó que no lo iba a lograr. Usted tiene que recordar cómo el Señor le limpió de sus pecados, cómo el Señor le ha librado de las aflicciones. Usted tiene que tenerlo claro. Tiene que recordar cómo fue ese día, qué verso de la Biblia el Señor le dio. Usted tiene que recordar la alegría. Usted tiene que saber qué alabanza cantó ese día. Usted tiene que saber. Y entonces, cuando alguien esté en la misma condición, usted le va a decir, no se preocupe. No se preocupe, porque a mí me pasó igualito. Y la Biblia dice tal cosa. Y miren, amados hermanos, cuando nosotros vamos creciendo en el discernimiento, yo voy a finalizar pronto.
Pero cuando vamos creciendo en el discernimiento, vamos caminando más seguros y vamos caminando sabedores que el Señor va delante de nosotros y Él cuida nuestra retaguardia, que el ángel de Dios nos acompaña, camina con nosotros. Caso histórico se llama, caso histórico. Landmark, aquí me lo mandaron ya. Gracias, hermanos, que tengo un apoyo de hermanos aquí que me están escribiendo. Yo creo, yo no sé usted, pero yo creo que vamos a necesitar discernimiento para criar y levantar una buena familia. Necesitamos discernimiento, experiencias con Dios todo el tiempo en nuestra propia familia. Vamos a necesitar discernimiento en los negocios. Vamos a necesitar discernimiento en el noviazgo. Los que son novios necesita, y no necesita tener mucha experiencia con otros novios o con otras novias. Tengo que aclarar, hermano, dice ella, es que yo tengo un landmark case. Miren, hermanos, yo tengo que aclarar estas cosas porque siempre hay una muy chistosita por ahí, ¿eh? Siempre hay una muy chistosita. Así que en el noviazgo, ¿en qué sentido? ¿A qué me refiero? A que si usted está conociendo del Señor, usted puede, de la lectura de la palabra, discernir cuando alguien no está caminando como Dios quiere. Si cuando Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y Ananías le dice, sí, en tanto. Le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo de Dios? Imagínese que usted está saliendo con alguien y usted le hace una pregunta y esa persona abiertamente le miente. Y usted ya sabe que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. ¿Y por qué quiere casarse con un mentiroso? Pero como la mujer o el hombre que ya tuvo ese contacto con la palabra y ya se dio cuenta cómo terminan todos los mentirosos. Imagínense que en la Biblia dice que Satanás es el padre. Y la jovencita viene y le miente al joven, ¿verdad? Y le miente. Y hoy en la mañana el joven leyó en la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y el muchacho ve que la muchacha le ha mentido, pero a boquejarro, dicen allá. Y entonces el discernimiento que viene del conocimiento de la palabra, ¿cuál es? Inmediatamente el muchacho dice, si ella me mintió y el diablo es el padre de la mentira, quiere decir que el diablo va a ser mi suegro. No quiero al diablo de suegro, así que por favor no me esté molestando más. Discernimiento. Vamos a necesitar discernimiento en nuestro servicio a Dios, en todo lo que nosotros vamos haciendo. Requerimos esa experiencia que nos va dando el Señor y nos va hablando y nos va haciendo entender justicia, entender lo que es bueno a corto y a largo plazo. No solamente a corto plazo, porque hay cosas que son buenas a corto plazo, pero no a largo plazo. Y uno tiene que estar diciendo al Señor, enséñame, dame el discernimiento. Y a veces uno está tomando decisiones y de repente lee que el sucesor de Salomón tomó muy malas decisiones, porque ese hombre, cuando comenzó a reinar, dice la Biblia que vinieron los de la ciudad, vinieron a pedirle, le dijeron, mira, Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, si tú nos alivias los impuestos, porque los impuestos que pagaban eran altísimos, algo así como los de California. Si nos alivias los impuestos, nosotros te serviremos toda tu vida. Y entonces Roboam les dijo, regresen en 3 días y le voy a tener respuesta. Y entonces se fueron los de la petición y Roboam se juntó a hablar con los ancianos que habían aconsejado a David su padre.
a Salomón su padre. Y entonces los ancianos le dijeron: escucha al pueblo, ponle atención, bájale un poco los impuestos, y si no se los vas a bajar de un tiro, por lo menos comienza a bajarles de a poquito, y el otro año otro poquito, para que el golpe en el erario público pues no sea tan grave. Le vas a ir bajando de a poquito y entonces le ayudas, y se le hizo muy bien. Pero luego él dijo: voy a ir a hablar con los de mi edad. Y se fue con los jóvenes y les planteó lo mismo. Y los jóvenes le dijeron: mira, Roboam, esta gente lo que está haciendo es faltándote el respeto. Así le dijeron. Usted en su Biblia no lee eso, pero así le dijeron. Lo que quieren es faltarte el respeto. Lo que sucede es que no ven que tú eres el rey. Demuéstrales y respóndeles: si mi padre los castigó, le digo, mi dedo meñique es más grueso que la espalda de mi padre, y si mi padre los castigó con látigo, y yo lo voy a castigar con escorpiones. Ve, diles eso para que te respeten, para que sepan quién manda en la casa. Y aquel va y comete esa gran animalada, hermano. En ese momento se dividió la casa de Israel. 10 tribus se fueron al norte y 2 se quedaron al sur. Judá y otra media tribu se quedó en el sur, lo que se conoce como Judá. E Israel, que desde esa división se conoce como Samaria, que son las tribus del norte. Y así pasó la gran historia. Y usted dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es que a veces vas a tener que entrar en convenios con tu propia familia. Y a veces tu orgullo se va a querer interponer. Es que yo aquí el que paga la renta. Pero en la mañana leíste lo que Roboam hizo y no le fue bien. Y entonces, cuando te quieres poner los moños y que todos sepan que hoy el nuevo manager soy yo en este trabajo, y que aquí todos a mí me tienen que hacer, me tienen que besar el anillo y me tienen que hacer los honores y me tienen que rendir pleitesía, y el que no, lo corro. Pero en la mañana estuve leyendo que a Roboam no le fue bien. Y entonces viene el discernimiento. Y le diga: mi amor, ahora como ya viene con discernimiento el tipo: mi amor, ponga el cuadro que usted quiere. Yo sé que aquí pago yo todo, los biles, todo, hasta el vestido que usted trae puesto, yo se lo he comprado. Pero esta es su casa, haga como quiera, mi reina, le dice. Mire, hermano, pero ¿qué sucedió? Que usted está recibiendo la influencia del Señor y ha crecido en discernimiento. Miren, hermanos, cuando yo leí esta porción, yo no le estoy invitando a que usted haga lo que Pedro hizo. No vas a hacer lo que Pedro hizo con Ananías, ¿verdad? Que lo mató. Pero por lo menos usted no va a terminar como Ananías. Tal vez usted no llegue a ser como Pedro, pero no va a terminar como Ananías. Va a tener discernimiento. Vas a ganarte el respeto de todos los que estén a tu alrededor. Antes de terminar, quiero hablar con ustedes, hermanas. No sé por qué hoy he hablado más con las hermanas, pero un debate común en las parejas. ¿Hay parejas aquí? Ok. Un debate común en las parejas es que la esposa da opiniones que el esposo suele ignorar. Aquí no hay de esas parejas, pero y nada enoja más a la mujer, porque pues ella es muy inteligente, muy trabajadora, muy competitiva, muy excelente esposa,
Y cuando ella dice algo, él dice, no, pero lo vamos a hacer así. Y usted, mi hermana, usted sabe que usted tiene razón. Y entonces usted tiene dos opciones. La primera opción es que usted haga un berrinche. Que no me tomas en cuenta, que aquí, es más, aquí pagamos los dos la renta iguales, y que aquí yo no valgo nada, y y le hace una. Por ahí está el problema. Entonces le hace un gran relajo. Esa es la primera opción. Pero eso no va a terminar bien. La segunda opción es que usted le diga, mi amor, esto es lo que yo te sugiero. Y él le dice, mira lo que estás sugiriendo, ni sabes nada. Usted dígale, tranquilo, no tiene que hacerme caso, pero es lo que yo creo. Al tipo le va a ir mal. Pero como es así muy macho man, cuando le va mal no regresa a pedirte perdón. Uy, no, ¿y cómo te fue? Le dice, bien, le dice. Y se viene agarrando los dientes. ¿No? Luego la siguiente semana, tengo un negocio que hacer. Y ella le dice, ten cuidado, mírate. Ay, ya viene esta mujer otra vez. Es que tan negativa que eres. Es que esto y que lo otro. Y no, es que no me tienes que hacer caso, solo haz lo que tú creas. Ya va a hacer como él piensa. ¡Pum! Ya viene sin 2 dientes, pero todavía no reconoce. Cuando ya tenga la placa entera echada a perder, sucede algo, sucede un misterio. Y es que él va a comenzar a decirte, de mala gana, por cierto, vieja, ¿y qué piensa de esto? Usted también no se pase de lanza, dicen los hermanos en México. Usted tranquila, dígale, no, pues yo creo, dígale, mi humilde opinión. Y por dentro está diciendo, yeah. No que no. Pero vea esto, si esa receta usted la repite seguido, llega el momento donde él siempre le va a decir, mi amor, mira, ¿qué piensas de esto? Y usted le va a decir, no creo que esté bien. Y él ni pío nada va a decir, amén va a decir. Y si lo sigue haciendo, de repente la familia le dice, mira fulano, tal cosa y tal cosa. Cuando usted oiga esto es porque usted ya se graduó. Y él le diga a su mamá o a su familia, déjenme lo consulto con mi esposa. No, ya la mujer que ha logrado eso ya es la sacerdotisa de todas las mujeres, mano. Esa mujer ya se graduó, mano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tienes discernimiento te ganas el respeto, no lo impones. Lo mismo el hombre. Usted, hombre, cuando su esposa venga y le diga tal cosa y usted le diga, mira mi amor, pero yo creo que eso no está bien, pero si tú quieres hacerlo, dale. Es la misma historia. Y deja que su esposa vaya y se den los dientes. Va a venir otra vez y le va a decir, mi amor, mira, ¿qué piensas de esto? Hasta que va a llegar un momento donde ella no va a dar un solo paso sin decirte, mi amor, ¿qué dices? Y usted le va a decir, bueno, yo considero que es así. Y ella le va a obedecer. Y todos los hermanos van a venir a postrarse ante usted, hombre, y va a decir, wow, este hombre, sí. Cuando vean que tu esposa bien sumisa, pero es que no la ha sometido a gritos, la ha sometido a base de discernimiento. Tu palabra entonces tendrá autoridad. Tendrás las respuestas que otros no van a comprender tan fácilmente. Vas a tener una guianza sobrenatural sobre tu vida, porque tienes contacto con la Biblia, porque tienes experiencias con Dios, porque estás cerca del Señor todo el tiempo y el Señor te va afectando tu vida y tus opiniones son sabias.
Esto es lo que Cristo quiere darte. Por eso Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Porque este es el consejo de Dios para crecer en discernimiento. Digámosle: Señor, gracias. Oremos todos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es suficiente para restaurar hogares, para restaurar negocios. Tu palabra es suficiente para darnos vida y vida en abundancia. Tú, Señor, nos das vida. Yo quiero preguntar rápidamente, así como estamos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, si hubiera alguna persona que hoy necesita recibir a Cristo en su corazón. Quizás se ha equivocado muchas veces. Quizás se ha sentido sabio en su propia opinión y se ha equivocado tantas veces y no le atinas a la vida, no tienes discernimiento y cada proyecto se te cae y cada cosa que intentas termina frustrado. Cristo te dice: yo soy la respuesta. Habrá alguien aquí que necesite a Cristo. Vamos a orar por usted. Habrá alguien que hoy necesite vivir en esta comunión con Dios, recibiendo dirección del cielo. Si usted quiere hacerlo, levante su mano. Vamos a orar por usted. Habrá alguien aquí que le urge ponerse a cuentas con el Señor, que quiere tener la influencia del cielo para sus decisiones, que no quiere vivir, ya no quiere vivir equivocándose en cada paso del camino. Ya no quiere seguir destruyendo. Ananías destruyó su matrimonio. Ananías destruyó su vida, su propia vida, no solo su matrimonio. La muerte misma les llegó. Hoy puedes detener una desgracia sobre tu casa. Hoy puedes detener la miseria sobre tu vida. Solamente déjate guiar por el Señor. Deja que el conocimiento de Dios, la experiencia con Cristo, te libre hasta de la muerte. Habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo. Vamos a orar rápidamente por usted. Yo voy a hacer rápidamente la última invitación. También los que están viéndonos pueden llamarnos al 818. Si quieres entregarte a Cristo, puedes llamarnos al 818-654-5600. Tu vida de repente ha estado yendo por caminos de error y has fracasado una y otra vez. Ahora ven a Cristo. Deja que Cristo comience a obrar en tu corazón. Empieza a tener el discernimiento y la dirección del cielo sobre tu vida. Y los que estamos aquí, ¿habrá alguna persona que necesite recibir a Cristo?